Soy tu asistente virtual. ¿Crees que la inteligencia artificial podría reemplazar a los docentes en un futuro cercano? La inteligencia artificial, como yo, carece de empatía y habilidades sociales. Además, los estudiantes tienen habilidades y necesidades diferentes, ya que debemos considerar que la educación en sí y en la actualidad no es solo transmitir información. El día en que aprenda a abrazar, podré reemplazar a los docentes. Es que cuando llegue la inteligencia artificial a la escuela, no llegue como un producto para consumir, sino que llegue como un producto para ser construido, ¿no es cierto?, una herramienta, un material para ser construido por los estudiantes, ¿ya? Estamos comenzando la segunda temporada de nuestro podcast Transformar la Educación, el proyecto en el Colegio Alberto Brescana, haciéndolo como siempre acá desde nuestro Fab Lab. Y hemos tenido el privilegio, la dicha de comenzar esta temporada 2023 con un gran amigo del colegio, uno de nuestros principales asesores en educación, en tecnología, en creatividad, Rodrigo Fábrega. A Rodrigo ya lo conocemos, pudimos conversar en la primera temporada, pero esta vez nos interesaba mucho poder entrevistarlo y conocer su experiencia, su paso en la universidad en Estados Unidos, investigando, desarrollando, aunque tampoco pierde los vínculos ni con Chile ni con América Latina. Y también hablar de lo que vamos a hacer acá este año en Chile, seguir profundizando y apropiándonos de las tecnologías para el pensamiento computacional, la creatividad y los aprendizajes en general, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro colegio, junto con la educación emocional y social. Entonces, bienvenido, Rodrigo. No, gracias por la invitación. Y gracias por estar acá, gracias por venir a visitarnos. Una alegría. Y bueno, terminando esta sesión larga que tuvimos con los profesores, también iniciando el año con ellos, esta escuela permanente que tenemos con ellos. Y quería partir preguntándote, se sabe, todos los medios nos están diciendo y están impresionadísimos con el ChatGPT, estamos ya en el 4, y que se ha transformado realmente en un tsunami, en una gran ola. Y me gustaría ver cuál es tu opinión de eso, dado como educador, como experto. ¿Qué crees tú que está significando eso para nosotros, para los colegios y para el Colegio Brescana también? Bueno, siempre es una alegría estar acá, ver que tienen más rayas todavía en la mesa que la última vez que estuvimos aquí, así se ve que han trabajado, están remodelando acá siempre. Hemos hecho caso de tenerla muy sucia. Muy sucia, sí. Un día que esté impecable es sospechoso, muy sospechoso. No, mira, efectivamente esto tiene algún tiempo, ¿no? Todo el mundo sabía que OpenAI estaba trabajando en estas materias. Y creo que es un buen desafío para el mundo de la educación. El mundo de la educación a transitar, como alguna vez lo dijo hace algún tiempo Paulo Freire en su maravilloso libro La pedagogía de las preguntas, con Faunde, este psiquiatra chileno, en que la idea de la educación tiene que ver hoy día teniendo estas herramientas qué somos capaces de preguntar, qué tipo de preguntas hacemos, hacia dónde vamos, etc. Y hay, bueno, en el MIT hay un grupo que se llama RACE, ¿no?, que ha elaborado el currículum completo de cómo mirar la inteligencia artificial desde una perspectiva educativa, una perspectiva de un pensamiento distinto, ¿no? Y, por supuesto, también, particularmente a mí me interesa más cómo la inteligencia artificial es algo que te ayuda a ser más creativo, ¿ya? Vale decir, son los niños y las niñas que tienen, además ahora a disposición, ¿no es cierto?, las herramientas de inteligencia artificial para que se transformen en un material para estas personas, ¿no es cierto?, y sean más creativos. Y que sean ellos y ellas lo que le enseñan al computador, ¿no es cierto?, cosas que a ellos se les ocurren. Yo creo que ese es el desafío que estamos. Claro, porque si las máquinas ya pueden crear canciones, discursos, hacer mis trabajos de la universidad, entonces, ¿qué nos va quedando los profesores, digamos? O sea, ¿nos van a reemplazar
Eso diría un pensamiento, digamos, más inmediato, podría suponer eso, que bueno, ya así como ha estado reemplazando otras profesiones, también los profesores no vamos a tener sentido. Entonces, claramente, y algo interesante que nos pasa contigo, que aquí siempre debajo hay una conversación sobre la inteligencia, sobre el aprendizaje y cómo se puede aprender y aprender creativamente. Yo creo que los docentes en esta vuelta, cuando examinen, conozcan, reflexionen acerca de las posibilidades que da la inteligencia artificial y los estudios que uno ve que ya están circulando, es que se van a requerir más docentes. No van a ser reemplazados docentes. Ahora, la idea... ¿Por qué se van a crear? Porque es bien contraintuitivo decir, si se está todo reemplazando y automatizando, ¿por qué nosotros tendríamos que necesitar más profesores? Si podríamos decir, gracias a las máquinas vamos a reemplazar a los profesores. Sí, déjame ir un poco para atrás, porque la escuela actual es una escuela que fue producto de una sociedad, que es la sociedad industrial, donde había un curso, después otro curso, había una asignatura, etc. Y iban preparando a una persona con la doble noción de ser un buen ciudadano y ser una persona productiva. ¿Ya? Y en un tiempo muy importante, la idea, y todavía se hace, que en la escuela hay alguien que sabe, hay alguien que sabe menos, y esa persona que sabe le enseña lo que saben menos, y esa forma instruccional de enseñar va a ser totalmente superada. O sea, efectivamente, las personas que no sean personas que vean que son los niños y las niñas los que construyen el conocimiento, y por lo tanto el docente es una persona que diseña los espacios para que las personas puedan imaginar, crear, ¿no es cierto?, para que puedan jugar, compartir y reflexionar, y en esta espiral del pensamiento creativo, esa persona, claro, evidentemente, si yo como docente, déjame caricaturizar, mi función era repetir algunos hechos, probablemente yo voy a tener que pensar en que eso no es necesario, ¿ya? Porque lo que se necesita es otra cosa, ¿ya? En esta discusión yo lo veo como una tremenda oportunidad. Porque en la tradición el profesor reclama que, bueno, ¿y a qué hora hago clase? Si ahora tengo que enseñarles creatividad, tengo que enseñarles informática, trabajar en grupo, ¿a qué hora paso materia? Y después me va a reclamar porque no cumplo con el currículum. Entonces, ¿y eso cómo cambia con todo esto? Bueno, yo creo que ahí, evidentemente, a nivel de los países, ¿no es cierto? La escuela, cuando hoy día vamos a la escuela no vamos al futuro. ¿No? Esto me hace que está acá un espacio de futuro, digamos, ¿no? Un espacio que no tiene reglas, que los niños entran. Aquí yo entré recién y una niña empezamos a conversar y yo le dije, ¿qué vas a hacer tú más grande? Me dijo, quiero ir a la Universidad de Oxford. Aquí, hoy día, sentado en San Ramón, esa persona tiene la expectativa. ¿Y eso por qué tiene esa expectativa esa niña? Tiene esa expectativa porque ustedes están dando herramientas, ¿no es cierto? Están dando un pensamiento de futuro, de proyección, y esa persona quiere hacer eso. Así como muchos otros cabros y cabras que están pensando en el futuro. Si la escuela se mantiene y tenemos cuestiones como las pruebas estandarizadas, ¿no? Y si mantenemos, digamos, esta pasión por quién le da el CIMSE, y si siguen celebrando el que sacó el puntaje, y no solo el mayor puntaje, sino celebrando a todos los que hicieron un esfuerzo, ¿ya? Entonces, si nos mantenemos en eso, evidentemente esa escuela es una escuela que va a tender a ofrecer mucho menos, ¿no? Entonces, lo que debemos, creo yo... podríamos decir que esa escuela es la que no compite con la inteligencia artificial. O sea, si se trata de transmitir conocimiento, de repetir conocimiento, lo va a hacer mejor la máquina. Sí, totalmente. Si se trata de inventar, de crear, querer... Es que mira, antes había una profesión que era el escribano. Claro. Y el escribano escribía, ¿ya? Porque la gente no sabe escribir. Después la gente supo escribir. Y había una persona que era el calígrafo y que hacía unas caligrafías maravillosas. Claro. Y después uno va al computador y tiene miles de caligrafías, ¿no? Sin embargo, si tú vas a China, hay gente que todavía la caligrafía es importante porque las máquinas no han logrado hacer... Entonces, hay distintas cosas que van evolucionando, digamos. Entonces, si nosotros, la escuela es un lugar para pensar acerca de cómo pienso, ¿ya? Porque, como nos recordaba Piaget, decía, la inteligencia es lo que uso cuando no sé la respuesta inmediata a lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si la escuela es un espacio para pensar en la sociedad de futuro, entonces yo creo que los profesores van a ser cada día más indispensables. Si la escuela es un lugar donde vamos a repetir algo que desde algunas personas creen que es lo que hay que estudiar, probablemente eso no funciona. Entonces, los límites, mira, tú estás en una sala con una hora, con un espacio que es la escuela, los límites con una asignatura,
esos límites que sirvieron muy bien, y por eso yo no critico la escuela como llegó, eso nos ha hecho a todos más educados, nos ha hecho a todos tener una mejor educación, pero pensar que no tenía que cambiar la escuela para la sociedad que tenemos, yo creo que es un error. Entonces, yo creo que cuanto antes los países, los sistemas educacionales puedan conversar, consensuar una manera, una transición de una escuela de la sociedad industrial a una escuela de conocimiento, es crítico para los países. Yo por eso, tú me dices que yo trabajo aquí con ustedes, porque yo me siento parte de Les Gana, porque aquí efectivamente los docentes, los intelectuales que están acá se dan permiso, ¿no es cierto?, de avanzar un poco más en esa dirección. Y en el caso de la inteligencia artificial en particular, no verlo como algo que solamente ayude a la eficiencia. Y donde creo que está la distinción. El ChatGPT, cuando tú me dices me ayuda a la eficiencia, está bien, ok, eso puede ser bueno. Pero lo que queremos es que nos ayude a pensar, a nos ayude a cómo nosotros pensamos. Y eso es una distinción absolutamente no trivial, que merece ser discutida adentro de la escuela. Tú siempre, claro, pones cercano junto estas dos conceptos, ideas que son el aprender a pensar o aprender cómo pensamos y la creatividad. ¿Por qué siempre aparecen juntas ellas dos? Porque la escuela lo que tiene que... La misión de la escuela es formar creadores, ¿ya? Y la creatividad es un espacio que se desarrolla, se cultiva cuando yo soy capaz de pensar en lo que yo mismo pensé, ¿ya? Y yo puedo hacer distintas cosas, ¿no es cierto? Y yo tengo que evaluar lo que sé y lo voy mejorando y lo voy cambiando y cambio de idea. Cuando estuvimos con tus estudiantes en verano, fuimos con esta aplicación de Octoestudio, que va a salir probablemente en enero del próximo año, y lo estamos testeando acá en el Les Gana. O sea, Octoestudio es una nueva aplicación de programación con bloques que está enfocada a la creatividad, que está en el equipo donde tú estás participando ahora, en el Kindergarten para toda la vida. Toda la vida, sí. Claro, y que están piloteándola, y también tenemos la suerte que seamos parte de los, no sé, unos pocos colegios del mundo que lo están probando. Sí, y ha sido maravilloso porque cuando fuimos al San Cristóbal, ¿no es cierto?, a poder hacer trabajos allá, y los niños y las niñas que fueron reflexionaban acerca de lo que habían hecho. O sea, eran reflexiones espectaculares. Más importante, digamos, no sé, lo que lograron ahí es una cuestión importante porque ellos se quedaron con una idea de proceso. Entonces hicieron un primer programa, después lo cambiaron por otro, después cambiaron la idea. Después alguien estaba haciendo algo y dijo, oye, estoy haciendo algo pensando como si estuviera en una sala y estoy aquí en el Cerro San Cristóbal, voy a hacer algo distinto, ¿ya? Y cambió lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, todo ese proceso es muy, 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 muy interesante, y ese proceso tiene que ver con que yo, al final, me doy cuenta que estoy pensando acerca de cómo estoy pensando, ¿ya? Y eso es clave, verdaderamente clave en poder comprender lo que viene como futuro, digamos, cuáles son las profesiones del futuro, los inventos del futuro, y eso sitúa a los estudiantes en enfocarse en qué es lo que quieren hacer y no lo que se quería hacer en una sociedad que ya no existe, digamos, ¿ya? Pero, ¿y eso por qué después se llama creatividad? ¿Por qué se llama creatividad? Pero normalmente, en el sentido común, creatividad siempre es como terminar siendo algo artístico. Entonces, y en este caso no estaba hablando de eso, estaba hablando de otra cosa. No, o sea, hay muchos indicadores de creatividad. De hecho, la OSD, la próxima prueba, prueba PISA pasada, tiene, así como incluyó hace algún tiempo preguntas sobre pensamiento computacional, ¿no?, e ideas de programación. Te ponía un programa y te decía cuál sería el próximo paso, y una persona tenía que saber leer eso simbólicamente y decir, este es el próximo paso. También ahora incluyó pruebas sobre creatividad, ¿ya? Entonces te dice, mira, usted tiene un alfiler. Ponga todas las cosas que usted podría construir con un alfiler. Y eso es una forma de creatividad, pero es una forma de creatividad de otros, digamos. Tú me estás poniendo que yo sea creativo en las cosas que tú me estás proponiendo. Lo que nosotros pensamos, ¿no?, es que la creatividad es algo que pertenece a mí. Por lo tanto, yo me engancho con algo que es de mi interés, no de interés del que diseñó la prueba. Y eso se hace mediado porque yo, cuando tengo una percepción de lo que tengo a mi alrededor, ¿no es cierto?, yo percibo lo que está a mi alrededor, ya sea por ideas, por contacto, por cualquier razón, yo lo percibo. Después de eso, ¿no?, nos enseña Piaget,
después de que tú haces una percepción, viene la idea de la inteligencia, que es cómo yo analizo esto que yo percibí. Claro. Y eso está absoluta y totalmente, se amplían las gamas de posibilidades si yo soy capaz de modificar, ¿no es cierto?, con mis ideas, lo que yo he recibido. ¿Ya? Entonces y esas pequeñas creatividades son que yo recibo, yo digo, ¿por qué no puede haber un caballo verde, por ejemplo? Yo soy un niño y digo, ¿por qué? Porque el caballo mío es verde. Después voy a aprender que efectivamente no hay naturalmente caballos verdes, pero yo podría pintarle el pelo a un caballo verde. ¿Ya? Y el niño en ese proceso va aprendiendo, y esos son procesos creativos. ¿Ya? No es que es distinto al proceso artístico. Claro. ¿Ya? De partida más general y que incluso puede pasar en una clase de ciencia. O sea, porque también en la tradición, normalmente para que un experimento esté bien hecho, tiene que repetir lo que viene en el libro. Y si no sale igual, es que está mal hecho el experimento. Entonces, en ese sentido, estamos aprendiendo a repetir, no a crear. Claro, pero también estamos aprendiendo a una forma de cómo resultan las cosas. ¿Ya? No solamente repetir. El repetir, en general, el repetir no es algo malo. No es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo. Es útil, genera confianza, genera que yo después pueda querer modificar. Hay personas que dicen, mira, hagamos esto primero como modelo, ¿ya? Y después hagamos lo otro. El problema del repetir está en que las escuelas tienen muchos ejemplos, ¿ya? Muchos ejemplos, algunas pocas reglas y menos de filosofía. Y la idea es decir, no, compartamos una filosofía. Por ejemplo, una filosofía es la filosofía de cultivar la creatividad. Otra que es el pensamiento construccionista, que yo construyo el conocimiento. No es posible que tú me digas a mí cómo son las cosas, yo lo tengo que construir. Otra idea es decir, bueno, entra hoy día la inteligencia artificial a propósito de una idea construccionista también. ¿Ya? Entonces, lo que si tú tienes los ejemplos, por ejemplo, lo que vemos en Arduino, por ejemplo, lamentablemente Arduino, al país que vayas, al colegio que vayas, va a ser lo mismo. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí estás perdiendo una posibilidad de que los estudiantes, que las estudiantes hagan cuestiones que a ellos les interesan, No a una persona que creo que había que hacer un semáforo en Arduino y lo repite en todo el mundo, nadie entiende por qué. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, en esa idea, la creatividad no es hacer algo totalmente distinto, pero que tú seas capaz de transformar algo. ¿Ya? Claro, y estás tocando un punto bien interesante porque en esta sutileza, por ejemplo, nosotros somos capaces de hacer una expo ciencia que tú has estado en ello, hay más de 40 stands, los niños hacen proyectos que les toman semanas, lo logran, lo hacen funcionar, se apropian de ellos y los cuentan con mucha pasión. Y eso, lo que más llama la atención normalmente es el dispositivo con las luces LED funcionando, y no se logra ver que detrás de eso hay educación emocional, social, comunicativa, autoconfianza, capacidad de trabajar. Entonces hay sutilezas que a veces con lo que sobresale no nos deja ver. Entonces, lo mismo pasa en tecnología, que en una conversación que tú nos ayudaste a descubrir, que esto se llama así, una de las palabras malas que se llama el tecnocentrismo, que es, claro, ahora, ¿cómo nos apropiamos de la tecnología? O sea, por ejemplo, escuchamos desde la clase de informática que enseñar a los niños a buscar en Google, a no caer en el pirateo informático, respetar los derechos, la seguridad. Después, un poquito más adelante, es programar, pero programar repitiendo los mismos procedimientos, que el robot siga necesariamente la línea o necesariamente que el semáforo funcione. Entonces, nosotros estamos buscando otra cosa. Entonces, cuando nosotros aprendemos acá tecnología, no es tecnología lo que estamos aprendiendo. ¿Qué estamos aprendiendo, Rodrigo? No, lo que pasa es que la cultura escolar... Perdona, que es bien sutil la diferencia, y la mayoría de los colegios se van por el mal camino de enseñarle cosas repetitivas y que a veces los alumnos se aburren muchísimo. Y que generalmente pueden aprender algo de programación, por ejemplo, pero realmente no es sacarle el partido real a lo que podemos hacer con todo esto. Pero en la repetición igual también hay una belleza, ¿no? Cuando tú vas a escuchar la novena sinfonía de Beethoven, hay una belleza detrás, ¿no? Aunque nadie puede ponerse a cambiarlo porque va a cambiar esto que está. Entonces, y también tú estás defendiendo un poquito también la memoria, que ha estado un poquito con mala prensa en el último tiempo. Mala reputación. Claro. No, pero es el repetir para qué. ¿Ya? La neurociencia hoy ha demostrado algo que siempre se ha sabido, que uno cuando quiere aprender algo necesita tener tiempo, esfuerzo y motivación, ¿no? Claro. Si uno no usa esas tres ideas, nadie va a aprender nada. Por lo tanto, por eso yo siempre, cuando me preguntan algún colegio, le digo, mira, usted tiene que tener una cuestión que no es este año que va a enseñar Scratch, claro. O que va a dar la creatividad. Tiene que tener esto como una idea filosófica detrás, claro. que está impregnada. Entonces es muy distinto
aprender computación que aprender con computadores, que aprender a computar, Claro. que aprender sobre los computadores. ¿Ya? A mí me tocó alguna vez trabajar con programas de idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile se enseñaba acerca del inglés en español. Esa es una etapa que no tendría que ser necesariamente mala, pero íbamos a llegar hasta Es acá. probable que todavía se enseñe así. En algunas partes sí, ha mejorado mucho. Después enseñaba acerca de inglés en inglés. Esto es un poco mejor. Y después se enseñaba en inglés, ¿no? Es difícil enseñar inglés si tú no tienes, digamos, las competencias, si no existen los estímulos necesarios. Entonces tienes que partir por acá. Ahora, en términos de creatividad, la gente que es creativa es porque sabe mucho de lo que está, de lo que está haciendo. Una persona que puede manejar, hacer trucos con la pelota, ¿no sé? Es porque sabe mucho del dominio de la pelota. Una persona que puede modificar alguna pieza musical es porque sabe mucho de esa pieza musical. Y una persona que ha repetido tanto, ¿no es cierto?, el ejercicio tuyo de juntar, hacer una reacción química, es porque sabe mucho y se atreve, ¿no es cierto?, a ir un paso más allá con los resguardos que eso tiene, etc. ¿Quién tiene que diseñar ese espacio para que yo sienta dentro de mi edad de 10 años que yo sé lo que tengo que saber para poder avanzar? Son los docentes. Entonces, cuando los docentes se limitan, ¿no es cierto?, a que solamente los ejemplos, ahí el ejemplo no es tan bueno, pero cuando el docente reduce la cantidad de ejemplos para que yo, a partir de esos ejemplos y usando las reglas, pueda hacer una propuesta distinta, eso es muy interesante. O sea, es muy iluminadora la distinción porque y además es sutil, es difícil de verla, porque claro, una cosa es repetir por repetir, pero otra cosa, para hacer algo bien, tengo que repetirlo muchas veces y después de haberlo hecho muchas veces, como un jugador de fútbol que ha pasado desde los 5 años todo el día en la cancha, y por eso después puede crear y puede inventar cosas nuevas, pero tiene unas ciertas habilidades básicas que le ha tomado mucho tiempo hacer. Así es. La creatividad no es de la nada, no sale de la nada. Por eso Piaget nos decía que usted tiene que dejarse a un niño que explore y juegue un tiempo largo. O sea, la escuela nos limita también en el tiempo, al decir, oye, esto dura 45 minutos. Y entonces yo les digo, ok, seguimos mañana. ¿Ya? Probablemente en el futuro, cuando ya todos nos damos cuenta que el tecnocentrismo nos ayuda, pero no tanto, que el seguir las reglas de la computación nos ayudan, pero no tanto, sino que para el futuro es muy importante desarrollar una mente creativa, ¿no es cierto? Probablemente esta idea, por eso este Fab Lab este espacio está diseñado como un jardín infantil. Claro. Donde no hay reglas así tan que uno puede explorar. Entonces, seguramente se basa mucho en la autonomía, sí, mucho en autonomía, en su entusiasmo, en la confianza y también en la repetición. Sí, pero es el entusiasmo el que genera la autonomía. Okay. No la autonomía genera entusiasmo. Okay. Tú eres una persona autónoma cuando tú tienes una motivación, motor propio. Claro. Porque yo estoy trabajando en este proyecto, no me interesa, digamos, que yo voy a pedirte a ti, decir, oye, necesito un motor tanto, necesito aprender de tanto, necesito que alguien me diga tanto, porque yo lo voy a necesitar. En la reflexión de lo que yo estoy haciendo, yo voy a necesitar conocer de algo. Y ese algo, ¿no es cierto?, para eso están los docentes. Y eso, claro, y ahí es que yo, como profesor, no solamente tengo que motivar al estudiante, sino que ayudo a que él aprenda a motivarse solo. Digamos, cuando el alumno aprende a motivarse y a ser curioso solo, facilita muchísimo el trabajo del profesor de cada vez motivarlo. Claro, el profesor, yo creo que lo que yo he visto acá, digamos, es que el profesor se motiva primero a él mismo, o a ella misma. ¿Ya? Porque no puede dar lo que no tiene. No puede dar lo que no tiene, pero además es una cuestión contagiosa, ¿no? Sí. Los niños y las niñas aprenden mucho más cuando admiran a la persona que están aprendiendo. Y eso yo lo veo en muchos colegios, también obviamente lo veo acá, en cual son profesores comprometidos, motivados, que tienen ideas, que ofrecen alternativas. Y eso es absolutamente una condición absolutamente necesaria para que la educación sea exitosa. Y con todo este contexto que estamos viendo que más que tecnológico es filosófico, cuéntame un poquito en qué estás trabajando en Boston, en el MIT. ¿En qué proyecto estás metido? ¿Con qué preguntas? ¿Con qué preguntas están los equipos con los cuales trabajas? Sí, mira, yo te diría que el Media Lab es un espacio para investigar
y hacer y construir y desarrollar cuestiones que sean disruptivas. Entonces, el nivel de investigación que se está haciendo allí tiene que ver desde cuestiones celulares hasta la investigación del espacio. ¿Ya? Con ideas que son realmente interesantes como electricidad, wifi, como mecanismos que ayudan, por ejemplo, a dormir, ¿no? Hay una muy buena investigación, o sea, un grupo entero investigando en cómo puedes dormir mejor, etcétera. Es realmente increíble. Yo en particular, yo siempre le digo a los chilenos que van allá, le digo, el primer laboratorio que tienen que ver ustedes es el Lifelong Kindergarten, ¿ya? Porque aquí, en este laboratorio, a cargo de Mitch Resnick, Nathalie Rusk y el equipo entero que hay ahí de estudiantes de doctorado, estudiantes de máster, ese equipo está dedicado completamente, ¿no es cierto? Y me ha tocado el privilegio de estar allí a buscar nuevas formas de cómo se cultiva la creatividad en los estudiantes, ¿ya? Entonces, ahí lo central es qué ocurre en las posibilidades que una persona puede hacer, ¿ya? Entonces, la investigación ahí tiene que ver con eso. Y para ello, hoy día hay un producto nuevo que se llama OctoStudio, que es que vas a tener la posibilidad de el nuevo cuaderno, si tú quieres, de futuro, va a ser tu propio tablet o celular, donde tú vas a poder construir allí algo customizado que no necesariamente va a venir en un libro donde vamos a estar todos en la misma página, sino que el docente va a ofrecer la posibilidad de que cada uno con sus intereses se mueva dentro de un marco mucho más amplio, digamos, que la página 18. ¿No? Estamos ¿en qué página vamos? La 18. Un plan mucho más, poco más adelante, un poco más atrás, porque voy avanzando, no en una página, sino en un rango de páginas, por las posibilidades que me da la tecnología, ¿ya? Ahora, y lo que esta aplicación es por los tablets celulares, porque usa los sensores, y los sensores permiten que hagamos cosas en el mundo, digamos. O sea, te permite ser móvil, actuar con el movimiento. Bueno, ¿y eso qué permite? Eso tiene que ver con lo que hablábamos recién, que los sensores te permiten percibir el mundo. Claro. Y tú, la mejor percepción que tengas del mundo te permite que haya una mayor inteligencia que te permita comprender acerca de esos fenómenos que tú pudiste percibir. Entonces, cuando tú tienes el celular, ¿no es cierto?, y dices, mira, yo quiero investigar por qué en esta época del año se oscurece más tarde que cuando estaba yo... Entonces, quiero investigar eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando yo tengo un celular y digo, ya, yo voy a tomar todos los días una foto a este árbol, a ver dónde está la sombra, y empiezo yo a investigar y empiezo a darme cuenta que este aparato que está acá me puede ayudar a responder preguntas que yo tengo que están en mi entorno y que por lo tanto yo las puedo percibir. Sobre eso, instalar una máquina inteligente, ¿no es cierto?, es fundamental. Pero yo puedo como reproducir fenómenos y a partir de esos fenómenos aprender el currículum también. Así es, exactamente. No tengo para qué desperdiciar la oportunidad, ¿no es cierto?, de que no solamente modelar algún juego que yo haya querido hacer, que es muy valioso, pero esa misma estructura con que tú lo programaste, ese juego, también resuelve algo del conocimiento que ya se tiene. Por ejemplo, el mismo programa que sitúa el Sol y sitúa a la Tierra girando, ¿no es cierto?, en torno al Sol, y gira la Luna girando en torno a la Tierra, ese mismo programa, esa idea de que gire un grado, qué sé yo, y avance, etc., es lo mismo probablemente que puede tener en vez del Sol, que sea un átomo, no sea el núcleo, y la Tierra sea un electrón, ¿no es cierto?, y que yo le pueda agregar más tierra y pueda generar un sistema parecido, pero la programación que está detrás es la misma, ¿ya? Es un detalle que primero podría poner la ecuación de la circunferencia, después la elipse, etc. Son cuestiones más técnicas que uno puede ir avanzando, pero la idea es que los fenómenos que están en la naturaleza, y yo soy capaz de tener un pensamiento computacional acerca de lo que está allí, para después tener alguna mirada del currículum de eso. Entonces es una visión muy pragmática, ¿no es cierto?, que permite tener la estructura, que permite tener el pensamiento computacional y que además permite cubrir un área del conocimiento que hoy día se piensa que curricularmente hay que conocer. O sea, yo puedo aprender el currículum propiamente, que es una necesidad todavía,
puedo aprender pensamiento computacional, o sea, dicho más operativamente, aprender a programar, pero también puedo aprender a aprender, digamos. O sea, esas tres aprendizajes simultáneos. Ahora, al mismo tiempo, desafiamos al profesor en cómo traduce el currículum para usar esta herramienta y también a usar la herramienta, aprender a programar. Bueno, yo creo que ¿Es muy difícil eso? Ahí tienes un punto que es clave, que es el incentivo, ¿no es cierto?, a los docentes a poder, sin ser tecnocéntrico, Claro. sin transformar en que sea, oye, ahora todo es GPT acá. ¿no? Es poder tener la comprensión, ¿no es cierto?, de cómo juntar el proceso formativo, el proceso que está detrás, digamos, de la formación de la persona que está allí, con esta nueva herramienta. Claro. ¿no? Y entonces, cuando alguien me dice, oye, pero no estoy de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial. Exacto, qué bueno. No me gustó el resultado de la inteligencia artificial. Fantástico. No, entonces, cuando los docentes empiezan a usar la herramienta, se dan cuenta que no hay una utopía y no hay una promesa utópica, sino sigue siendo un proceso de enseñanza y aprendizaje con algo más de tecnología, ¿no? Claro. Pero que esa tecnología cambia la forma de pensar, y eso es lo interesante, en la cual yo hoy día, a través de los datos, puedo obtener las reglas y no al revés. Entonces, esa idea es la que yo diría que cuando nosotros en la escuela logramos que nuestros estudiantes tengan la inteligencia artificial como una herramienta más para crear, no para ser creados. Claro. Entonces, yo he visto ejemplos acá fantásticos que están haciendo en ciencia, ¿no? Son los estudiantes que están pensando en cómo se encuentra el plástico en el salmón y toman fotos y después pueden ver un salmón y lo ponen en la cámara y saben si ese salmón está libre de bacterias o está libre de plástico. Y es una cuestión espectacular que se le ocurrió hacerlas a ellos, digamos. Claro. Están trabajando también con biomateriales, investigando otras cosas. Claro, ahora, todo eso hace que los profesores no pueden ser meros repetidores, que aunque ya dijimos que la repetición no es tan mala, pero sí también pueden tienen no que ser tan malas. Claro, intelectuales. Entonces yo te escucho muchas veces decir, tenemos que ser intelectuales. Que más bien una idea que viene de Papel, de esa tradición, que ya dijimos que tú eres parte de ella, ¿no? Entonces, ¿qué significaría eso? ¿Qué consiste eso? Yo creo que el profesor tiene que ser intelectual, ¿qué se imagina el profesor? No, yo creo que no hace falta, digamos, o sea, decirle. Yo hoy día estuvimos trabajando con los docentes y de verdad que es uno que hubiera estado afuera escuchando y hubiera llegado un minuto y dice, clase, ¿de qué están haciendo hoy? ¿O ese taller en qué consiste? Y hubieran dicho, no, esto es una cuestión de filosofía. Claro. Pero si hubiera venido en otro minuto, dice, no, esto es una dinámica de grupos donde ahí todos están opinando. Y si hubiera aparecido en otro minuto, hubiera dicho, no, aquí están hablando de inteligencia artificial. Claro. Y si hubiera venido otro, no, aquí están preocupados a sus estudiantes, porque todo lo que acaban de decir en estos últimos 30 segundos es la preocupación de cómo piensan los estudiantes. Y si hubiera venido otro minuto, hubiera alguien dicho, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo acá. Y otro, etcétera. Entonces, esa riqueza que está allí es posible cuando ustedes han logrado acá tener personas que son capaces de reflexionar acerca de qué significa educar, ¿no es cierto? Escoger, porque ustedes, si escogieran todas las cosas que aquí ustedes ven y les llegan, o sea, sería imposible. Claro, tendría que estar todo el día estudiando la nueva herramienta. Claro. Pero yo observo que en el fondo el profesor intelectual es el profesor que sabe que tiene un espacio que se llama hora de clase, Sí. que es insustituible en la sociedad. Sí. Ese espacio que yo estoy con mis alumnos y mis alumnas, estando allí con ellos, ¿no? Como decía Ricard Cati, este filósofo italiano, es un espacio insustituible en la sociedad. Y ese es un espacio... Todavía. Todavía, Claro. porque... y va a ser insustituible mientras tanto la escuela evolucione hacia un lugar, ¿no es cierto?, donde se aprenden cuestiones colectivas, donde se proponen cuestiones para la sociedad, donde se aprende de la diversidad, donde se aprende a trabajar en equipo, donde se aprende a entender las emociones, donde se aprende a meditar, donde se aprende a calcular, y no solamente el, comillas, Mateo era el que hacía los cálculos. Eso en una sociedad industrial funcionó muy bien, hoy día funciona menos, obviamente siempre es esperable que alguien haya tenido una disciplina para hacer las cosas, pero no está conformada la sociedad solamente de eso. La consultora McKinsey dice que las principales empresas del mundo están pidiendo 80-20
80 son habilidades blandas de capacidades relacionales, comunicativas, creativas y tecnológicas y de gestión, y mucho menos que son cosas más como duras o física, matemática, y, aunque también. Pero sí empiezan a aparecer que es por qué es tan importante que aprendan creatividad cuando pensamos creatividad de esta manera, cuando están inventando el mundo. Claro, lo que pasa es que las cuestiones que, precisamente las cuestiones técnicas que yo le puedo enseñar a una persona que viene a trabajar a un grupo que está inventando algo, por ejemplo, las habilidades técnicas que yo les pueda avisar, las habilidades técnicas, y les puedo enseñar, les puedo repetir el entrenamiento y yo puedo trabajar con esas personas en un periodo de inducción, voy a poder tener esa persona conociendo lo que yo necesito que conozca. Claro. Pero si esa persona no sabe trabajar en equipo, claro. O sea, hay una máxima en la formación de personas que dice que lo que no hace selección no arregla capacitación. ¿Ya? Entonces si viene gente que no es capaz, digamos, de equiparar, de comprender el sentido común que hay allí, que comprender los estados de ánimo, que comprender tener un sentido de la oportunidad de las cosas, es difícil, digamos, y ahí es donde se rompe. Por eso dice, se rompen las confianzas, se rompen muchas cosas que son indispensables en la cohesión social. Y ahí es donde dicen, como lo que vas a decir tú, yo lo he escuchado de otra manera, que dice, te contratan por tu habilidad dura y te despiden por tu habilidad blanca. ¡Qué buena! Sí, y eso está pasando mucho. O sea, conocemos gente, ya sí, personalmente y en estadística, de formada en buenas universidades que quedan desempleados a los 40 años porque ya no son útiles para lo que se necesita. Y que son el tipo de habilidad que se enseñaban antes, no la han desarrollado en su carrera y tenemos la suerte de estar desarrollándola en el Blest Gana. O sea, cuando hacemos talleres de desarrollo personal, de emprendimiento, de ciencia, de biohacking, etc., están desarrollando los chicos todo este tipo de habilidades. Y es que por eso nosotros decimos que compartimos un sistema operativo con, no sé, con Mal Dalani, de Lab4U, Swarmo, con la Natalia Pérez, contigo mismo, las distintas cosas que hemos hecho todo este tiempo, que es entender que el aprendizaje se construye cada persona en la experiencia. Y eso se hace normalmente con otros, no se hace solo. Y entonces, hablando de eso, ¿y cómo aterrizamos el Blest Gana este año? Así, ¿cuál es como nuestro desafío? ¿Cómo los ves tú? Bueno, yo creo que en general cuando los tratamientos funcionan es mejor no cambiarlos, ¿no? Pero como nos enseñó en forma, yo diría, realmente fantástica, el querido profesor Humberto Maturana, es que en una conferencia que dio ahí en Telefónica, la Fundación Telefónica, que lo más importante de la innovación es lo que se mantiene. ¿Ya? Entonces, cuando la gente quiere hacer innovaciones y cambia, pero lo importante es lo que se mantiene como biología, ¿no? Entonces yo veo acá, por ejemplo, muy interesante el desafío que ustedes tienen ahora de elevar el nivel de inglés a un nivel más alto, creando una sala de inglés donde es un mundo, así como un Fab Lab, que es un mundo creativo y un mundo de la invención, van a crear una sala de inglés donde es un mundo que es una ventana a otros países, que es una ventana, estas ideas que se van a comunicar con gente de otros lados, entonces se va a vivir el inglés. Claro. ¿Ya? Entonces, en la idea de enseñar inglés, acerca del inglés en español, enseñar acerca del inglés en inglés, enseñar en inglés y vivir en inglés, bueno, vamos a tener estudiantes, digamos, que van a estar en distintas etapas, pero entonces tú le estás subiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad, porque hay gente acá que yo he visto, cuando vino Andrés Zielinski, cuando vino Caballo, que son capaces de hablar. Claro. ¿Ya? Entonces, esa persona que tiene un talento especial y nos dice, bueno, ¿por qué otra persona no lo puede hacer tan bien? Entonces necesitamos que apoyarlos con esto y eso yo creo que es un proyecto interesante. Que es la misma filosofía, desde la misma filosofía, trayéndoles mundo. Exactamente. Si eso funciona, apliquémoslo. Y eso creo que es un buen proyecto. El otro proyecto que es que este colegio va a tener inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que vamos a traer esta idea de Bryce, que estamos haciendo la traducción, del currículum de inteligencia artificial que desarrolló este equipo del MIT, especialmente para la educación, y que hoy día comenzamos, ¿no es cierto?, toda la gente haciendo ejercicio y dándose cuenta qué es lo que es y qué es lo que es. Claro. En qué parte estamos y no nos transformamos en evaluadores de lo que hacen otros, sino en los docentes se conceptualizan a sí mismos cuál es el rol que juego yo acá. Claro. O sea, esto es una pichanga y yo juego yo no estoy para mirar esto. Claro. Yo me meto a la cancha
y algunos serán de arquero, otros serán de delantero, otros serán entrenadores, otros serán, etc. Y esa conversación lenta, es una conversación lenta. No es que mañana... Esa conversación lenta creo que es muy prometedor porque finalmente va a permitir que culturalmente se adopten las materias relativas a la inteligencia artificial que el colegio está dispuesto a aceptar. ¿Ya? Y para eso van a tomar todos los cursos de jóvenes programadores de inteligencia artificial, van a aprender Python, van a aprender lo que tus profesores han estado entrenándose en usar Scratch con Machine Learning, ¿no es cierto? Van a aprender de Teachable Machine y todas las herramientas que existen para que tengan un repertorio, ¿no es cierto? Un repertorio de lápices de colores. Esto es lo mismo que antes había lápices de 6 colores, una estuche, y ustedes como les gana tienen un estuche de 6 colores, después tienen un estuche de 24 colores, después de 64 colores, y ese estuche de posibilidades, donde la inteligencia artificial es un nuevo lápiz, ¿no? Claro. El inglés es otro lápiz con más intensidad, lo que hacen con Comal, lo que hacen, todo lo que están haciendo acá, finalmente son herramientas, son posibilidades de expresión de los niños y las niñas, ¿no? Así que yo veo que eso es muy Yo que te escucho ahí, al final la inteligencia artificial es como hace 20 años había que empezar a apropiarse de los computadores de alguna manera. Después, 15 años atrás de la internet había que apropiarse de alguna manera. Y así no, entonces programación. Y ahora es sí o sí inteligencia artificial. O sea, todas las otras también siguen sirviendo. Siguen sirviendo. Pero esto nos deja un poco, si no estamos ahí, nos deja un poco fuera del mundo en sí mismo como herramienta de aprendizaje, pero también es como con lo que van a vivir el entorno de nuestros estudiantes. Sí. Ahora, hay que hacer una distinción ahí que creo que es importante. Es como vivir sin electricidad, digamos, a esta altura, ¿no? Exactamente. Claro, entonces, ya poco tiempo, cuando nuestros alumnos que van a salir en el año 40, en el año 50, no manejarse con la inteligencia artificial y haber aprendido con ella es como no conocer la electricidad. Pues, así va a ser. O sea, pero sí una distinción. Una distinción. Uno tiene que decidir, y a mí por eso me alegra, digamos, la determinación que ustedes han hecho es que nos vamos a meter en esto. Es que uno tiene que decidir si uno va a hacer un dato de la inteligencia artificial. O sea, aquí el colegio, oye, vamos a hacer inteligencia artificial y vamos a llenar de aparatos, de apps, y uno mira las 10 mejores apps de educación de inteligencia artificial. Claro. Ahí los niños y las niñas no juegan ningún rol. Claro. La inteligencia artificial es un dato. ¿Ya? Me dice si estoy cansado, me dice un montón de cosas. Claro. Me hace los horarios, hace resúmenes, pero son puras herramientas de eficiencia. ¿Ya? Y creo que hacer eso, que es lo más sencillo y seguramente lo que más va a ocurrir, que igual como cuando llegaron los computadores a la escuela, llegaron no como una herramienta para pensar. Entonces yo veo que lo que ustedes están haciendo acá, y nos orgullece mucho participar también de ello, es que veamos la inteligencia artificial como una ciencia cognitiva, no como una ciencia de la computación. Y una ciencia cognitiva en la cual nos va a ayudar a pensar, vamos a reflexionar sobre eso y vamos a poder construir, nosotros como docentes y nuestros estudiantes, sus propias herramientas. O sea, van a tener más herramientas para pensar. Bien interesante esto porque está súper vinculado con la innovación, la creatividad. En el discurso de hace 20 años atrás de la web 2.0 decían, uno o era consumidor, o sea, o era productor o era consumidor. Y se abrió la posibilidad de ser prosumidor. Prosumidor. Que es cierto que tomo lo que hay, pero para crear con él y recrear y mezclar la música, mezclar las películas, mezclar las fotos, mezclar los textos. Y yo creo que es esa lógica, ¿no? Que apropiarnos como docentes, pero apropiarnos como creadores, no como consumidores solamente. Y eso yo creo que, por lo que hemos visto hoy día, que los docentes tuvieron oportunidad de exponerse al currículum, que tuvieron la oportunidad de mirar algunas aplicaciones de inteligencia artificial y darse cuenta que ellos mismos son personas que pueden hacer esas aplicaciones ajustadas a lo que están viendo acá. O sea, no es que yo consuma inteligencia artificial. No estoy ofreciendo una biblioteca donde voy a poner un libro que escribió otro. La gran diferencia está que yo soy una persona que hoy día, con las herramientas que tengo, puedo yo escribir ese libro. ¿Ya? Puedo yo hacerlo con mis estudiantes. Algo que nos interesa a nosotros acá. ¿Ya? Que existe la tecnología para hacer eso. Y que yo, como una persona al día, moderna, lo estoy utilizando para que mis estudiantes se puedan expresar de una manera
que es cómo va a empezar a funcionar, está ya funcionando. Nosotros todos los días estamos sometidos a exposición con inteligencia artificial, pero como clientes. Entonces, en el futuro, los estudiantes van a ser personas que van a ser capaces de pensar así. Y usarlo. Y para ir terminando, y una vocación que tenemos, que compartimos y con bastante pasión tú, yo mismo, es compartir y ampliar, democratizar estas nuevas posibilidades. Entonces, esto que estamos traduciendo, también la idea es que lo compartamos con más colegios, no solamente de Chile, que tú ya lo estás haciendo de alguna manera, porque te ha tocado viajar bastante este último tiempo. Bueno, sí, yo creo que en eso compartimos, digamos, y ustedes tienen acá en el Bles Ghana una fuerte herencia, ¿no es cierto?, que comenzaron tus padres, ¿no? Claro. De ser un lugar de encuentro, un lugar donde lo que se agrega crece, ¿no? Claro. Y claro, esta traducción que estamos haciendo va a estar disponible para todo el mundo, el que la quiera usar, y también siempre nosotros disponibles para poder ayudar, para poder conversar, nosotros este mismo que estamos haciendo hoy día acá, contar cómo podemos enfrentarnos a un futuro en que realmente humanicemos, digamos. Sí. Al revés de lo que se piensa, digamos, con inteligencia artificial, justamente lo que tenemos que hacer es humanizar, ¿no?, lo que estamos haciendo en la escuela con la tecnología, ¿no es cierto?, al servicio de la creatividad, de resolver problemas, de buscar soluciones, de acortar caminos, etc. Y son signos de esperanza porque un poco esta cultura hacker que es apropiando las tecnologías para democratizarlas, para compartirlas con otros. O sea, no tiene por qué ser desde el punto de vista de la competencia solamente o del individualismo solamente, que un poco es como la mala prensa de la tecnología, que tiene una parte completamente virtuosa. O sea, muchas de las herramientas que usamos nosotros contigo mismo son gratuitas. Sí. Y lo interesante es poder saber que existen y apropiarse de ellas creativamente. Así es. Como siempre digo, que decía un Lucio Heller, un consultor argentino que conocí hace mucho tiempo, decía que la competencia estimula, pero solo la cooperación fortalece. Qué bueno. Y eso es lo que yo veo que se han hecho, digamos, hacen ustedes acá, que siempre es un agrado, y vamos a ponerle mucho empeño al trabajo con ustedes este año también. Yo estoy muy agradecido de tu amistad, tu generosidad. Vamos a seguir trabajando intensamente este año. O sea, vamos a seguir por Zoom mucho tiempo, o por Meet, o cual que sea. Ya te hemos comprometido que tú también sigas apoyando a nuestro equipo, los profesores en creatividad, en tecnología, y tu equipo acá en Chile también. Así que yo creo que va a ser un buen año para seguir inventando y reinventando la educación y compartiéndola también con otros colegios. Así que esperemos que vuelvas pronto acá, pues. Bueno, sí, yo feliz con todo el equipo, además el cariño que hay acá, de los docentes, las preguntas que hacen, las inquietudes, la gente que dice, te puedo escribir un mail que necesito esto. O sea, es realmente un estado de ánimo acá que es contagioso y que nos alegra mucho ser parte de este equipo. Muchas gracias.